Todavía recuerdo el peso de mi vientre contra el borde de la mesa de reuniones cuando Roberto cerró la puerta detrás de mí. Era mediados de noviembre, hacía frío en esa sala, y yo llevaba 7 meses de embarazo. 7 meses con mi hija moviéndose dentro de mí mientras cerraba contratos, gestionaba equipos y superaba objetivos como había hecho durante los últimos 4 años seguidos. Roberto era el nuevo director nacional. Llevaba apenas 3 meses en la empresa. Yo llevaba 9 años. Se sentó frente a mí con una carpeta manila que dejó sobre la mesa sin abrirla. A su lado estaba Patricia, de Recursos Humanos, con la mirada clavada en su tablet como si estuviera leyendo algo fascinante. Ninguno de los dos me miraba a los ojos. Gracias por venir, Andrea, dijo Roberto con esa voz que usan algunas personas cuando están a punto de arruinarte el día pero quieren parecer profesionales. Esto no es fácil para nadie. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Hemos estado revisando los números de tu región, continuó, y lamentablemente hemos identificado un patrón de bajo rendimiento que nos preocupa. Después de evaluarlo con el equipo directivo, hemos decidido que lo mejor para la empresa es terminar tu contrato. El silencio que siguió fue tan denso que podía tocarlo. Yo no dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque mi cerebro estaba tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Bajo rendimiento? Yo. ¿La gerente regional que había superado las metas durante 9 trimestres consecutivos? ¿La que tenía un promedio del 118% sobre objetivo? ¿La que había convertido la región centro en la más rentable de toda la compañía? Esto no tiene sentido, logré decir finalmente. Mis números están por encima de la meta. Todos los trimestres. Puedes revisar los reportes. Roberto hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca. Los números no lo son todo, Andrea. También evaluamos liderazgo, compromiso, presencia en las reuniones estratégicas, y últimamente hemos notado una desconexión de tu parte. Ahí estaba. La palabra que estaba esperando sin saberlo. Desconexión. Miré mi vientre. Mi hija eligió ese momento exacto para darme una patada en las costillas. ¿Esto tiene que ver con mi embarazo? Pregunté directamente, mirándolo a los ojos. Por supuesto que no, respondió demasiado rápido. Esto es una decisión puramente profesional basada en métricas objetivas. Patricia seguía sin levantar la vista de su tablet. Me dieron 15 minutos para recoger mis cosas. Una caja de cartón, mi foto con el equipo del año pasado cuando ganamos el premio nacional, mi planta de suculenta que había sobrevivido a 4 reubicaciones de escritorio, y el cojín lumbar que me había comprado cuando empezó a dolerme la espalda con el embarazo. Crucé la oficina con esa caja en brazos mientras mis compañeros apartaban la mirada. Algunos con vergüenza, otros con ese alivio incómodo de quien piensa menos mal que no fui yo. Nadie dijo nada. Ni siquiera Mónica, mi asistente de ventas durante 3 años, que se quedó congelada frente a su computadora fingiendo estar muy ocupada con un correo. El guardia de seguridad me acompañó hasta mi auto. Como si fuera una amenaza. Como si después de 9 años de entregarle todo a esa empresa, ahora fuera alguien peligroso. Me subí al coche, puse la caja en el asiento del copiloto, y solo entonces me permití temblar. Y si esta historia te está resonando, si alguna vez te has sentido invisible o injustamente tratado en tu trabajo, déjame un comentario contándome tu experiencia. Y si quieres saber cómo terminó todo esto, dale like y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación es algo que Roberto nunca vio venir. Para entender lo que pasó después, necesitas saber quién era yo antes de ese día de noviembre. Porque Roberto cometió su primer error al asumir que yo era reemplazable. Que cualquiera podía hacer mi trabajo. Empecé en esa empresa hace 9 años como ejecutiva de ventas junior. Era una compañía mediana de software corporativo, de esas que venden soluciones de gestión a empresas más grandes que ellas. Yo era una más del montón. Tenía un cubículo compartido, una meta mensual que apenas alcanzaba, y un jefe que me llamaba por el nombre equivocado la mitad del tiempo. Pero aprendí rápido. Observé a los mejores vendedores. Me di cuenta de que el secreto no estaba en memorizar el catálogo de productos,
sino en entender realmente qué problema tenía cada cliente y cómo nuestro software podía resolverlo. Mientras otros vendedores recitaban características técnicas, yo hacía preguntas. Escuchaba. Construía relaciones. En 2 años pasé de junior a senior. En 4, era gerente de equipo. Y a los 6 años, me ofrecieron la gerencia regional del centro del país. 7 estados, 18 ejecutivos de ventas bajo mi supervisión, y una meta trimestral que había destruido a los 3 gerentes anteriores. No les voy a mentir, fue brutal. Los primeros 6 meses dormía 4 horas diarias. Viajaba 3 semanas de cada mes. Conocía cada ciudad, cada cliente clave, cada cuello de botella en cada proceso de venta de mi región. Reorganicé los territorios, implementé un sistema de seguimiento que diseñé yo misma en hojas de cálculo porque la empresa no quería invertir en un CRM decente, y entrené personalmente a cada miembro de mi equipo. Los resultados llegaron. En mi segundo trimestre como gerente regional, superamos la meta por primera vez en 3 años. En el tercero, llegamos al 112%. Y así seguimos, 115%, 109%, 121%, 118%, 9 trimestres consecutivos arriba del objetivo. Nunca, ni una sola vez, bajamos del 108%. ¿Saben qué significa eso? Significa cientos de horas extra. Significa llamadas a las 11 de la noche con un cliente en Monterrey que necesitaba cerrar un contrato antes de fin de mes. Significa fines de semana revisando propuestas. Significa ser la primera en llegar a la oficina y la última en irse. Significa conocer los nombres de los hijos de mis ejecutivos de ventas, saber quién estaba pasando por un divorcio, quién tenía un padre enfermo, y ajustar las cargas de trabajo en consecuencia porque un equipo que se siente cuidado vende más que un equipo al borde del colapso. Significa también cosas que nunca aparecen en un reporte de desempeño. Como aquella vez que uno de mis vendedores, Javier, metió la pata con un cliente importante por un malentendido en los términos del contrato. El cliente amenazó con demandarnos. Yo manejé 4 horas hasta su oficina, con 6 meses de embarazo, y pasé 3 horas negociando hasta que encontramos una solución. Salvé un contrato de $500,000 y conservé la relación con ese cliente. Roberto jamás supo que eso ocurrió. O como cuando la pandemia golpeó y 2 de mis vendedores entraron en pánico porque pensaban que los iban a despedir. Les diseñé un plan de ventas remoto completo, con scripts adaptados para llamadas en frío por teléfono, una estrategia de seguimiento por email, y sesiones semanales de entrenamiento virtual. No solo conservaron sus trabajos, sino que ese año tuvimos nuestro mejor trimestre hasta entonces. Eso es lo que Roberto no entendió. Él vio números en una hoja de cálculo. Vio región centro y un porcentaje. No vio las 1000 pequeñas cosas que hacen que esos números sucedan. No vio las relaciones construidas durante años con clientes que compraban porque confiaban en mí y en mi equipo. No vio el sistema invisible de comunicación y apoyo que mantenía a 18 vendedores motivados y productivos. Cuando quedé embarazada, seguí trabajando exactamente igual. Sí, dejé de viajar tanto después del 5.º mes, pero compensé con más videollamadas, más seguimiento por correo, más disponibilidad telefónica. Mis números no bajaron. Subieron. El trimestre anterior a mi despido habíamos alcanzado el 121%, nuestro mejor resultado en 2 años. Pero Roberto había llegado hacía 3 meses con sus propias ideas. Venía de una empresa más grande, más corporativa, de esas donde lo que importa no es cuánto vendes sino cuántas reuniones inútiles aguantas sin quedarte dormido. Le molestaba que yo no estuviera en la oficina central todos los días. Le molestaba que respondiera sus correos desde mi casa. Le molestaba, sobre todo, que yo llevara años haciendo las cosas a mi manera y que eso funcionara sin que él pudiera atribuirse el mérito. En una reunión de directores, 2 semanas antes de mi despido, alguien me contó después que Roberto había dicho: el problema con las vendedoras embarazadas es que pierden el hambre. Ya no rinden igual. Lo dijo. Delante de 6 personas. Como si fuera una verdad universal y no una estupidez discriminatoria del tamaño de un estadio de fútbol. Así que cuando me despidió con esa excusa inventada de bajo rendimiento,
No fue solo un error administrativo. Fue arrogancia. Fue asumir que yo no tenía ningún poder. Que iba a irme callada. Que iba a aceptar esa humillación y simplemente desaparecer. Roberto no sabía con quién se estaba metiendo. 3 días después de mi despido, mientras estaba sentada en mi sala comiendo helado directamente del envase porque ya nada importaba, recibí un mensaje de texto de Claudia, una de las vendedoras de mi equipo. Andrea, perdón por escribirte. Sé que ya no trabajas aquí, pero necesito que sepas algo. Roberto nos reunió a todos hoy y dijo que te despidieron porque estabas embarazada y no podías manejar la presión. Lo dijo así, textual. Varias personas lo escuchamos. Esto no está bien. Leí ese mensaje 3 veces. Luego leí los otros 4 mensajes que llegaron esa misma tarde de diferentes miembros de mi equipo, todos diciendo básicamente lo mismo. Roberto no solo me había despedido injustamente, sino que estaba destrozando mi reputación frente a las personas que habían trabajado conmigo durante años. Ese fue su segundo error. El primero fue despedirme. El segundo fue hablar de más. Esa noche no dormí. No por tristeza ni por rabia, aunque sentía ambas cosas. No dormí porque estaba pensando. Recordando. Revisando mentalmente 9 años de trabajo en esa empresa. A la mañana siguiente, abrí mi laptop y empecé a buscar documentos. Yo era de esas personas que guardaba todo. Cada correo importante, cada reporte trimestral, cada evaluación de desempeño, cada reconocimiento, cada objetivo cumplido. Tenía archivos organizados por año, por trimestre, por proyecto. Encontré mis reportes de ventas de los últimos 3 años. Todos por encima del 108%. Encontré correos de mi jefe anterior felicitándome por superar las metas. Encontré el email donde Recursos Humanos me había otorgado un bono especial por desempeño excepcional apenas 2 meses antes de mi despido. Encontré las evaluaciones anuales. Supera expectativas, liderazgo sobresaliente, activo clave para la organización. Luego encontré algo más interesante. Un correo que Roberto me había enviado 3 semanas antes de despedirme, donde me pedía que acelerara el cierre de un contrato grande porque necesitamos los números antes de fin de trimestre. Yo cerré ese contrato. Valía $400.000. Ese número estaba en el reporte trimestral que Roberto había usado para justificar mi despido como bajo rendimiento. Imprimí todo. Hice copias digitales. Organicé todo en carpetas con títulos claros. El lunes siguiente, con 8 meses de embarazo, me presenté en el despacho de Miguel Ángel Fuentes, uno de los abogados laboralistas más reconocidos de la ciudad. Su asistente me miró con algo de lástima cuando entré cargando mi carpeta de evidencias y mi vientre enorme. Miguel Ángel me recibió en su oficina. Era un señor de unos 50 y tantos, con lentes de media luna y esa manera de escuchar donde sabes que está procesando cada palabra que dices. Le conté todo. Le mostré los documentos. Le hablé de los comentarios de Roberto sobre las embarazadas que no rinden. Le mostré los mensajes de mis compañeros confirmando que Roberto había dicho explícitamente que me despidió por mi embarazo. Cuando terminé, Miguel Ángel se reclinó en su silla y sonrió de una manera que me puso la piel de gallina. Andrea, dijo, esto no es solo un caso de despido injustificado. Esto es discriminación de género documentada, difamación, y violación de derechos laborales de una mujer embarazada. Si todo lo que me has mostrado es verificable, y estoy seguro de que lo es, esta empresa acaba de cometer el error más caro de su historia. ¿Qué tan caro? Pregunté. Depende de cuánto quieras pelear. Pero con esta evidencia, puedo conseguirte reinstalación obligatoria, salarios caídos, daño moral, y probablemente una indemnización que hará que se lo piensen 2 veces antes de volver a hacer algo así. No quiero reinstalación, dije. No voy a volver a trabajar con esa gente. Eso lo decidiremos después. Primero, vamos a presentar la demanda. Firmé el contrato de servicios legales esa misma tarde. La demanda se presentó 2 semanas después. Miguel Ángel no fue sutil. Documentó cada violación, cada irregularidad, cada comentario discriminatorio.
Solicitó acceso a todos los correos internos de Roberto de los últimos 6 meses. Solicitó testimonio de los empleados que habían escuchado sus comentarios. Solicitó los reportes de ventas completos de todas las regiones para demostrar que la mía era, de hecho, la mejor. La empresa recibió la notificación un martes por la mañana. Para el miércoles, ya estaban llamando a Miguel Ángel para negociar. Él les dijo que no había nada que negociar. El caso iba a juicio. Mientras tanto, algo más estaba pasando en mi antigua región de ventas. Algo que Roberto tampoco había previsto. Resulta que cuando despides a una gerente que pasó años construyendo relaciones con sus clientes, esos clientes se enteran. Y cuando se enteran de que la despediste estando embarazada, y encima empiezan a correr rumores de por qué, algunos de esos clientes no están muy contentos. Mónica, mi antigua asistente, me llamó un día, llorando. Andrea, todo se está cayendo a pedazos. Roberto puso a Germán como gerente regional interino, pero Germán no conoce a la mitad de los clientes. Hemos perdido 3 contratos grandes este mes. Uno de ellos llamó específicamente preguntando por ti y cuando le dijeron que ya no trabajabas aquí, canceló su renovación. La gente está renunciando. 5 vendedores se han ido en 2 meses. No sentí satisfacción al escuchar eso. Sentí tristeza. Ese equipo era mi gente. Los había entrenado, los había cuidado, y ahora estaban pagando las consecuencias de la estupidez de Roberto. Pero no podía hacer nada al respecto. Mi trabajo ahora era otro: prepararme para el juicio y para el nacimiento de mi hija. Si esta historia te está indignando tanto como a mí cuando la viví, ayúdame a que más personas la conozcan compartiendo este vídeo. Y quédate hasta el final, porque lo que pasó en ese juicio fue algo que ni siquiera yo esperaba. Mi hija nació en enero. Paula. 3 kilos 200 gramos de perfección absoluta con los pulmones más poderosos del hospital. Las primeras semanas fueron una nebulosa de pañales, lactancia cada 2 horas, y ese agotamiento existencial que solo las madres primerizas entienden de verdad. Pero incluso en medio de eso, el caso seguía avanzando. Miguel Ángel era implacable. Consiguió que el juez ordenara la entrega de correos internos de la empresa. Ahí fue donde encontramos oro puro. No solo correos de Roberto, sino de Patricia de Recursos Humanos, donde básicamente admitían que estaban buscando una excusa legal para despedirme antes de que me fuera de maternidad para no tener que pagar las prestaciones. Cito textual un correo de Patricia a Roberto: necesitamos documentar deficiencias de rendimiento ahora, antes de la licencia de maternidad. Después será más complicado. Cuando Miguel Ángel me mostró ese correo, sentí una mezcla de furia y vindicación que casi me marea. Esto es una admisión de conspiración para cometer fraude laboral, me explicó Miguel Ángel. Básicamente construyeron una evaluación de desempeño falsa con el único propósito de despedirte antes de tu licencia. Esto no es solo discriminación. Esto es premeditación. La empresa intentó llegar a un acuerdo 3 veces antes del juicio. Primero ofrecieron $100.000 y una carta de recomendación. Miguel Ángel ni siquiera se dignó a responder. Luego ofrecieron 300.000. Diles que nos vemos en la corte, les dije. El juicio comenzó en abril. Yo estaba ahí todos los días, con Paula de 3 meses en brazos durante los recesos, amamantándola en la sala de espera del juzgado mientras Miguel Ángel destrozaba metódicamente cada argumento de la defensa. Llamaron a testificar a Roberto. Verlo en el estrado, sudando bajo las preguntas de mi abogado, fue surrealista. Miguel Ángel lo hizo leer en voz alta mis reportes de desempeño. Lo obligó a admitir que no había una sola métrica cuantificable donde yo hubiera fallado. Le preguntó directamente: ¿está usted afirmando que una gerente regional que superó sus metas 9 trimestres consecutivos con un promedio del 118% tiene bajo rendimiento? Roberto tartamudeó. Es que, no son solo los números, también se evalúa el compromiso. ¿Y cómo mide usted el compromiso? ¿Tiene alguna rúbrica objetiva? No la tenía. Por supuesto que no. Luego Miguel Ángel sacó los testimonios. Claudia subió al estrado. También Javier y Mónica, y 3 vendedores más de mi antiguo equipo.
Todos testificaron haber escuchado a Roberto hacer comentarios sobre mi embarazo. Uno de ellos, Fernando, repitió textual lo que Roberto había dicho en aquella reunión de directores: las embarazadas pierden el hambre. La cara del abogado defensor cuando Fernando dijo eso fue un poema. Patricia de Recursos Humanos también testificó. Intentó defenderse diciendo que ella solo seguía instrucciones, que Roberto era su superior, que ella había expresado dudas sobre el proceso. Miguel Ángel sacó entonces el correo donde ella había sido quien propuso documentar deficiencias antes de la licencia de maternidad. Patricia se puso pálida y dejó de hablar con coherencia. El juicio duró 3 semanas. Yo viví esas 3 semanas con un nudo en el estómago, balanceando citas médicas de Paula, sesiones de lactancia y comparecencias judiciales. Mi mamá vino a quedarse conmigo para ayudarme con la bebé. Sin ella no habría sobrevivido. Pero no todo era el juicio. También estaba lo que pasaba en la empresa mientras tanto. Mónica me mantenía informada, aunque yo le pedía que no se arriesgara por mí. No me arriesgo, me decía. Esto ya no se puede ocultar. Todo el mundo sabe lo que está pasando, Andrea. Y la gente está furiosa. La caída era en cámara lenta pero imparable. La región centro, que bajo mi gestión había sido la más rentable, se había desplomado. Germán, el gerente interino, no era mal vendedor, pero no era líder. No sabía motivar al equipo. No conocía a los clientes clave. No entendía los matices de cada territorio. Para marzo, 2 meses después de que yo me fuera, la región había perdido 6 contratos importantes. Clientes que llevaban años comprándole a la empresa simplemente se fueron con la competencia. Algunos preguntaban explícitamente qué me había pasado. Cuando se enteraban, se molestaban. ¿Cómo despiden a su mejor gerente cuando está embarazada? ¿Qué clase de empresa es esta? La historia empezó a circular. Primero en corrillos internos, luego en LinkedIn, luego en foros de la industria. Alguien publicó una reseña en Glassdoor detallando mi caso. Otra persona lo compartió en Twitter. Para cuando llegamos al juicio, había artículos en medios especializados hablando del caso como un ejemplo de discriminación corporativa de género. La reputación de la empresa, construida durante 15 años, se desmoronó en cuestión de meses. 5 vendedores de mi equipo renunciaron. 2 de ellos se fueron con la competencia directa y se llevaron sus carteras de clientes. Germán renunció también, harto de estar en una posición imposible. Roberto intentó gestionar la región él mismo desde la oficina central, pero era absurdo. No podía. No tenía ni idea de cómo funcionaba la operación en el territorio. Para mayo, la dirección general de la empresa estaba considerando cerrar la región centro completa y redistribuir los territorios entre las otras regiones. Era más barato que seguir sangrando dinero. Y entonces llegó la sentencia. El juez fue claro y contundente. Discriminación de género comprobada. Despido improcedente. Violación de derechos laborales de una mujer embarazada. Daño moral evidente. Premeditación documentada. La empresa fue condenada a pagarme $1.900.000 en daños, indemnización y salarios caídos. También se ordenó mi reinstalación inmediata en el puesto, con todas las prestaciones y antigüedad. $1.900.000. Miguel Ángel me llamó cuando nos notificaron. Yo estaba cambiando un pañal de Paula en mi sala. Andrea, me dijo, y por primera vez desde que lo conocía, sonaba emocionado. Ganamos. Ganamos todo. Me senté en el piso con Paula en brazos y lloré. No de alegría exactamente. De alivio. De vindicación. De rabia liberada. De todo junto. La empresa apeló, obvio. Pero la apelación fue rechazada 3 meses después. El fallo era inapelable. Tenían que pagar. Y pagaron. No de buena gana, pero pagaron. Se tardaron 2 meses en reunir el dinero, pero cada peso llegó a mi cuenta. Mientras tanto, la empresa se desangraba. La región centro terminó cerrando operaciones en 2 ciudades importantes. Literalmente cerraron las sucursales de Querétaro y León. Las oficinas donde yo había trabajado,
donde había construido equipos, donde había cerrado cientos de contratos. Cerradas. Los empleados, redistribuidos o despedidos. Roberto renunció para buscar nuevas oportunidades. Código corporativo para lo echaron pero con indemnización para que se calle. Patricia también se fue. La empresa perdió el 40% de su valor de mercado ese año. Cuando tu caso se vuelve público como ejemplo de discriminación laboral, los inversionistas se ponen nerviosos. Los clientes también. Y los buenos empleados no quieren trabajar para ti. Pero para mí, la verdadera consecuencia no fue el dinero ni la venganza ni ver cómo esa empresa pagaba por su estupidez. Fue darme cuenta de que no quería volver. Cuando me notificaron sobre la reinstalación obligatoria, tenía el derecho legal de regresar a mi puesto. Misma posición, mismo salario, mismas prestaciones. Podía haber vuelto. Podía haberme sentado en esa oficina con la satisfacción de haber ganado. Pero cuando imaginé eso, cuando pensé en volver a caminar por esos pasillos, en reportarle a algún nuevo director que habían contratado para reemplazar a Roberto, en fingir que todo era normal, sentí náusea. Rechacé la reinstalación. Por escrito, formalmente, de manera irrevocable. ¿Estás segura? Me preguntó Miguel Ángel. Es tu derecho. Estoy segura, le respondí. Ya no pertenezco a ese lugar. Paula cumplió 1 año en enero pasado. Es increíble cómo 1 año puede cambiarlo todo. El dinero de la sentencia me dio algo que nunca había tenido. Tiempo para pensar. Tiempo para no estar en modo supervivencia constante. Tiempo para preguntarme qué quería realmente. Durante meses, me dediqué solo a Paula. A aprender a ser mamá. A disfrutar cada etapa sin estar contestando correos a las 11 de la noche o viajando 3 semanas al mes. Fue extraño al principio. Me sentía culpable de no estar haciendo algo productivo cada segundo del día. Pero poco a poco aprendí a estar presente. Luego empezaron a llamarme. Primero fueron algunos de mis antiguos clientes. Andrea, ¿estás trabajando? Necesitamos ayuda con nuestra estrategia de ventas y no confiamos en nadie más. Después fueron algunos de los vendedores que habían trabajado conmigo. ¿Puedo invitarte un café? Quiero pedirte consejos sobre mi carrera. Luego fueron empresas de la industria que habían seguido mi caso y querían saber si estaba disponible para consultorías. Al principio decía que no. No estaba lista. Pero las llamadas seguían llegando. En julio del año pasado, mientras Paula dormía su siesta de la tarde, me senté con mi laptop y escribí un plan de negocio. No para volver a hacer lo que hacía antes. No quería volver a viajar 3 semanas al mes ni a vivir pegada al teléfono. Pero sí quería usar todo lo que había aprendido en 9 años gestionando equipos de ventas. Creé una consultora. Estrategias Mercurio la llamé, por el dios del comercio. La propuesta era simple. Ayudo a empresas a estructurar y optimizar sus áreas de ventas, y entreno a equipos comerciales para que vendan mejor. Todo de manera remota. Nada de oficinas físicas. Nada de horarios inflexibles. Diseñé un modelo que me permitiera trabajar cuando Paula dormía, o en las tardes cuando mi mamá venía a cuidarla, o en las noches cuando mi pareja llegaba del trabajo. Flexibilidad total. Porque aprendí algo en todo este proceso. El trabajo no tiene por qué destruirte. Puedes ser productiva, exitosa, y estar bien al mismo tiempo. Mi primer cliente fue una empresa mediana de productos industriales que tenía problemas con su equipo de ventas. Les hice una auditoría completa de procesos. Identifiqué 10 cuellos de botella críticos. Diseñé un sistema de gestión adaptado a su realidad. Entrené a su equipo durante 6 semanas por videoconferencia. A los 3 meses, sus ventas habían subido un 34%. Ese cliente me recomendó con otros 2. Esos 2 con 4 más. En 6 meses tenía lista de espera. Contraté a Mónica, mi antigua asistente, como directora de operaciones. Ella estaba harta de trabajar en esa empresa después de todo lo que había pasado. Ahora trabaja desde su casa, gestiona nuestros proyectos, y está más feliz de lo que la vi nunca en la oficina. También contraté a 3 de los vendedores que trabajaron conmigo.
Les diseñé un esquema de trabajo 100% remoto donde pueden atender a nuestros clientes desde cualquier lugar. 2 de ellos tienen hijos pequeños. Entienden perfectamente la filosofía de la empresa. Hoy, 1 año y medio después de aquella tarde de noviembre cuando me despidieron, tengo una empresa con 12 empleados, todos trabajando en remoto, todos con esquemas flexibles que les permiten tener vida además de trabajo. Facturamos más de lo que yo ganaba como gerente regional. Y tengo tiempo para ver a mi hija dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, y ser presente en su vida. A veces me llegan mensajes de gente que siguió mi caso. Algunos solo para desearme suerte. Otros para contarme que están pasando por algo similar. A esos les digo, documenten todo. No se callen. Busquen ayuda legal. Y sobre todo, no permitan que nadie les haga sentir que no valen solo porque están embarazadas, o porque tienen hijos, o porque necesitan flexibilidad. La empresa donde trabajé sigue operando, pero nunca recuperó su reputación completamente. Cerraron las 2 sucursales de la región centro. Perdieron a muchos de sus mejores talentos. Y cada vez que alguien busca reseñas de la empresa como empleador, mi caso aparece en los primeros resultados. No me da satisfacción eso, honestamente. Me da tristeza. Porque no tenía que ser así. Si Roberto hubiera sido un líder decente en lugar de un idiota con ego frágil, yo seguiría trabajando ahí. Ellos seguirían teniendo una región rentable. Y 30 empleados no habrían perdido sus trabajos cuando cerraron las sucursales. Pero aprendí algo valioso. El respeto no se negocia. Tu valor no está definido por lo que un jefe miope decide sobre ti en una tarde de noviembre. Y cuando las instituciones fallan, cuando las empresas te traicionan, todavía tienes recursos. Tienes tu conocimiento. Tienes tu experiencia. Tienes la ley de tu lado si sabes usarla. Paula está aquí conmigo mientras escribo esto. Bueno, mientras dicto esto para que alguien lo transcriba. Está jugando con sus bloques de colores en el piso de mi oficina en casa. Mi oficina. Mi empresa. Mi tiempo. Mi vida diseñada según mis propios términos. ¿Valió la pena la pelea? Absolutamente. No solo por el dinero ni por la sentencia. Valió la pena porque me negué a aceptar que estaba bien que me trataran así. Porque le demostré a mi hija, aunque ella no pueda entenderlo todavía, que las mujeres no tenemos que elegir entre ser madres o ser profesionales exitosas. Podemos ser ambas cosas. Y quien diga lo contrario, está equivocado. Roberto probablemente ni piensa en mí ya. Está en otro trabajo, cometiendo los mismos errores con otras personas. Patricia también. Pero yo sí pienso en ellos a veces. No con rabia. Con algo más cercano a la lástima. Porque eligieron el ego sobre la decencia, y las consecuencias de esa elección los perseguirán más tiempo del que imaginan. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si tú o alguien que conoces está pasando por algo similar, comparte este vídeo. Nunca sabes quién lo necesita escuchar. Y si te gustó, suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios. ¿Has enfrentado alguna vez injusticia en tu trabajo? ¿Cómo la manejaste? Me encantaría leerte. Porque al final, de eso se trata todo esto. De que ninguna de nosotras, ninguno de nosotros, esté sola cuando nos toca pelear estas batallas. De que sepamos que es posible ganar. Que es posible salir del otro lado más fuerte. Y que a veces, lo mejor que te puede pasar es que te despidan del lugar equivocado. Porque solo entonces tienes la libertad de construir el lugar correcto.